Buenas tardes una vez más, amigos y hermanos. Estamos en nuestra transmisión del 3 de mayo del 2020 y una vez más damos gracias al Señor porque hasta el día de hoy todavía Él nos sigue permitiendo que podamos nosotros poder exponer el santo consejo que su palabra nos enseña. Una vez más, bienvenido a todos aquellos que tienen la oportunidad de poder vernos a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook como también la plataforma de YouTube. Una vez más, gracias y pido al Señor bendiciones para todos aquellos que puedan escuchar este mensaje y que con humildad puedan poner en práctica los consejos que su palabra nos dice a través de lo que es el presente de la iglesia. En el día de hoy, y producto a que estamos siguiendo experimentando este tiempo donde el aislamiento social y las medidas de prevención que tenemos a través de lo que es una cuarentena, en el día de hoy hay un tema que es de mucha preocupación en lo personal para mí como pastor, y este es un tema que nos trae atado a un quehacer diario cristiano para que la iglesia se pueda fortalecer hacia adentro como iglesia, como institución, y también que usted y yo, en la manera en particular como hijos de Dios, podamos también restablecer una animidad junto con el Señor y que podamos restablecer una comunión con el Señor tal aquella que podamos nosotros enfrentar cualquier tipo de situación que en el presente se nos presente a nosotros a través de este andar de aislamiento. En el día de hoy tenemos el título: ¿conoces tu vacuna espiritual en esta cuarentena? Con frecuencia escucho personas decir que nadie conoce su cuerpo mejor que ellos mismos. Y es que al pasar los años y acumular experiencias propias, tanto de comportamientos como de reacciones, cada persona va formando un espejo personal social que crea un conocimiento de cuáles cosas me funcionan y me hacen bien y qué otras no me funcionan y me hacen daño. Hay personas que por años toleraban comer pescado y mariscos hasta que hubo un día en que les hizo daño y desde ahí jamás. Hay niños que comieron maní y que les dio alergia y desde ese momento jamás. Y así conocemos nuestras reacciones frente al polen, frente al frío, frente al calor, frente al sol y las playas. En fin, una gama de situaciones en las cuales evitamos para no dañarnos. Pero, ¿qué hacemos cuando, querramos o no, estamos expuestos a ciertos fenómenos tanto atmosféricos, temporales o hasta de salud, a los cuales no podemos huir, a los cuales no podemos rechazar? La medicina de hoy avanza todos los días en crear vacunas que previenen ciertos tipos de síntomas y enfermedades que no importa que no esté sucediendo o que nos pudiera estar sucediendo o cómo nos pudiéramos contagiar, estamos inmunes y cubiertos por una fortaleza física donde podemos accionar todo un estilo de vida normal y apropiado dentro del vivir cotidiano, cumpliendo con todas nuestras responsabilidades según el propósito propio e individual por el cual coexistimos unos con otros en este planeta. Pastor, así como conozco mi área física, ¿cree usted que debo conocer también mi área espiritual? Pastor, ¿qué tanto debo conocerme espiritualmente para saber qué tipo de cuidado preventivo debo de tener? Pastor, si existen vacunas para mi área física, entonces debe
haber una vacuna para mi área espiritual? Pastor, ¿cuál es la vacuna que la Biblia me ofrece para cubrir mi área espiritual? ¿Dónde la consigo y cuánto me cuesta? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, exaltamos y bendecimos tu nombre. Nos gozamos, mi Señor, porque a través del día a día, y más aún, mi Señor, a través del contacto interpersonal contigo, nos vamos dando cuenta, mi Señor, de cuánto y qué tan ancho, alto y grande es el amor que nos tienes. Inmerecedores somos, mi Señor, de tu gran amor. Una vez más, gracias por tu cuidado y por tu protección hasta el día de hoy. Yo pido, mi Señor, que tu palabra nos arroje un poco de luz y que sume esta luz a la cantidad de luces que en el pasado tú nos has enviado a través de ella. Que tu Santo Espíritu, mi Señor, en este día tome cualquier pensamiento, cualquier enseñanza, mi Señor, y la afirme con tu palabra en nuestras vidas. Que podamos, mi Señor, empezar a poner en práctica cada uno de estos consejos. Y que entendamos, mi Señor, que dentro de nuestra imperfección, tú te mantienes trabajando día a día, luchando por perfeccionarnos en el plan eterno y el propósito que tú tienes, mi Señor, establecido en las épocas de la historia de la humanidad. Gracias una vez más, mi Dios. Permite que todo el consejo tuyo salga en este día. Cubre, mi Señor, mi boca con fuego santo. Y que pueda mi Señor, poder en amor, con cuidado y con la delicadeza necesaria, mi Señor, poder cubrir los corazones de aquellos que están desesperados y de aquellos que están buscando en la iglesia, buscando en un mensaje, mi Señor, esa palabra de aliento que solamente proviene de tu trono. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús hemos orado en esta tarde. Amén. ¿Será que existen áreas en nuestras vidas, espiritualmente hablando, que todo cristiano, a lo individual y personal, a lo familiar y a lo eclesiástico y colectivo, pudiéramos nosotros entender que pudiéramos estar trabajando estas áreas con el objetivo de poder fortalecer todos los días? Hay áreas en que todo cristiano puede ser fortalecido de dos formas. El crecer en el conocimiento bíblico es una área donde tanto yo personalmente puedo inducir en la palabra de Dios todo el consejo de Dios e ir aprendiendo, como también el crecer a través del conocimiento bíblico también va a depender de quién me esté enseñando, ya sea un discipulador, ya sea que usted vaya a un seminario y haga estudios teológicos formativos ya a otro nivel, ya sea que usted tenga un mentor en la iglesia que lo esté enseñando a través de estudios bíblicos o un sistema celular, ya sea a través de un estudio bíblico, a través de una literatura de las que hay circulando en el medio cristiano, un libro didáctico o algún tipo de libro que tope algún tópico en algún tema específico, ya sea a través de una alabanza o ya sea a través de una predicación formal dentro de una iglesia. Hay muchas formas de cómo usted, a través de un segundo o a través de usted mismo, puede adquirir el conocimiento y el crecimiento bíblico. Ahora bien, la otra forma de uno fortalecer una de las áreas, y esta forma es exclusivamente de usted personalmente junto con Dios, es a través del área de lo que sería escuchando la voz de Dios en la intimidad con Dios. El uno responder a uno fortalecer el área espiritual con Dios a través de una comunicación directa con el mismo Padre es una responsabilidad individual de todo cristiano. Nadie puede esperar
que a través de mi espiritualidad y mi relación con Dios, tú puedas fortalecer tu espiritualidad. No funciona así. Para que tu parte espiritual se siga fortaleciendo en la intimidad con Dios, cada individuo, cada ser humano, cada hijo de Dios debe de tener individualmente y a solas un encuentro todos los días con su Señor. Un encuentro en oración todos los días. Eso es algo personal de cada quien. No podemos hacer igual que como estamos cogiendo un estudio bíblico, que interactúan dos o más dentro de lo que es el cuestionamiento, el estudio de los versículos bíblicos. Eso es entre muchas personas. Pero el aspecto del crecimiento íntimo y personal con Dios, eso es un aspecto individual. Hay proyectos de lo que es una expansión de espiritualidad a nivel colectivo de iglesia, cuando hay proyectos colectivos, pero en lo personal, en su casa y en la mía, somos nosotros responsables de crecer nosotros mismos, dependiendo de lo que sería la interacción de rodillas con un Dios que está esperando que su pueblo, que sus hijos se acerquen a Él como Padre en el diario a vivir. ¿Conoces tú ya la vacuna espiritual que debes tener en esta cuarentena? Y hay un pasaje que quiero leer, y a partir de este pasaje vamos a ver cómo la Biblia nos introduce en un mar de conocimientos y de enseñanzas, que estos a su vez van a fortalecer nuestra creencia, y es posible que el Espíritu Santo provoque o anime a todo aquel que escuche este mensaje a poder comenzar a caminar dentro de esta especie de receta espiritual que tenemos en el día de hoy a través de su palabra. Y yo quiero que me acompañen en Mateo capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 11. Junto a este también estaremos trabajando con algunos pasajes extras como Santiago 4:7, como Esdras 7, como Isaías capítulo 4. También todos estos pasajes vamos a estar leyendo en el día de hoy. Pero sí es bueno entender que dentro de cualquier pasaje que estemos navegando en lo que son los libros de la palabra de Dios, es bueno entender que usted y yo tenemos que estar sujetos todo el tiempo al consejo que Dios nos da a través de su palabra. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y este es un pasaje de los mayores conocidos de la Biblia, donde aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo, cómo el mismo Dios introdujo a Jesús 100% hombre y 100% Dios en lo que llamamos la unión hipostática de Cristo. Introducen a Jesús en un proceso de vacunación espiritual, y uno quizás dirá, pero ¿por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que atravesar por este proceso de una vacuna espiritual inyectada y provocada por el mismo Espíritu Santo para que Él se fortaleciera dentro de lo que sería el periodo que le viene en camino, ya sea de una tentación local o ya sea de un ministerio como fue el ministerio de 3 años del Señor Jesucristo? Y voy a empezar a leer. Dice Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este es un pasaje de los muchos pasajes muy conocidos, de los que por décadas y por muchos años se ha estado predicando en la Biblia, se ha estado predicando en las iglesias, se ha estado predicando en diferentes lugares. Sin embargo, yo voy a sacar de este pasaje en el día de hoy algo muy interesante que debiera formar parte de la vida diaria, de la vida cotidiana del Hijo de Dios, y que pudiéramos en este tiempo de cuarentena, ahora mismo que estamos encerrados y que estamos atribulados, y que vemos cómo hay ministerios que se están cayendo, y vemos cómo hay situaciones dentro de las iglesias donde hay pleitos y hay contienda entre hermanos, y donde vemos que hay problemas y situaciones de desesperanza. En toda esta situación de problema pandémica por este COVID-19 y en todo este encierre que tiene hasta cierto punto las familias bajo una tensión, porque no estábamos acostumbrados a durar tantas horas con la esposa o con el esposo o con los hijos interactuando. En todo este medio tenemos que entender que esa parte física que nos está lastimando y que nos está desesperando, tenemos que nutrirla con la parte espiritual de parte de Dios. ¿Conoces tu vacuna espiritual en esta cuarentena? Punto número 1. No sabemos con exactitud los detalles del propósito de Dios en este tiempo de cuarentena. Pero lo que sí estamos seguros es que creemos que Él quiere que crezcamos y nos fortalezcamos en Él siempre. Dios mismo nos llevará al lugar para vacunarnos y fortalecer nuestra área espiritual. Pregúntese esto: ¿será que Dios quiere hacernos pasar por un proceso de crecimiento dentro de esta pandemia? Yo he escuchado, y me da dolor esto, yo he escuchado a mucha gente que no conoce de Dios decir que ¿dónde está Dios ahora mismo? Yo he escuchado a mucha gente que no conoce ni sigue ningún tipo de lineamiento espiritual en ningún aspecto. Lo he escuchado decir que Dios ya no nos ama y no nos quiere. Lo penoso no es que esas personas estén diciendo eso. Lo penoso es que como cristianos no tenemos en nuestras manos, quizás en el momento de responder, una respuesta adecuada como hijos de Dios para poder nosotros enseñar correctamente dónde está Dios en medio de esta pandemia. ¿Dónde está Dios en medio de tantas muertes que está pasando? ¿Dónde está Dios y dónde está la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Esa es la gran dificultad que tenemos los pastores hoy en día, que estamos viendo una iglesia floja frente a la pandemia. No importa lo que esté sucediendo, ni los conflictos que hayan interpersonales, ni tampoco los conflictos que hayan interraciales o los conflictos que hayan entre diferentes países. No importa la muerte o no importa la vida, no importa el dolor o no importa la comida, no importa lo que esté pasando en el presente. ¿Qué estamos diciéndole a los demás como hijos de Dios? Un mensaje que venga de parte de Dios, donde con autoridad yo me sienta con toda la satisfacción de que lo que te voy a decir viene directamente de Dios y que no venga directamente de un corazón humano que no esté en una conexión correcta delante de Dios. ¿Será que Dios quiere hacernos pasar por algún tipo de proceso dentro del crecimiento de esta pandemia? ¿Sabía Cristo que el diablo lo iba a tentar? ¿Sabía Cristo que iba a tener oposición desde que comenzó su ministerio hasta el día que fue crucificado? ¿Sabía Cristo que entre los escribas y los fariseos le iban a querer hacer a él la vida imposible en los 3 años de ministerio?
¿Sabía Cristo que aparte de la tentación de Satanás en el desierto, podía él saber como Dios que en el futuro quizás le esperaban tentaciones más fuertes hasta de los mismos que él estaba ayudando a crecer? Como fue un día que al mismo Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Conocía Jesús de este futuro? Claro que sí. Creemos que en la deidad de Jesús, que es 100% Dios, él sabía el futuro. Y si Jesús 100% es Dios, y si Jesús 100% era hombre mientras habitó entre los discípulos en el tiempo que nació y vivió, ¿por qué Jesús necesitaba ser llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado, dice la Biblia, según leímos en el versículo 1 del capítulo 4? ¿Qué estaba Jesús haciendo? Porque Jesús, como Dios, él no necesita fortalecerse espiritualmente. Jesús, como Dios, ya es fuerte. Él es Dios. Él está completo como Dios. Pero ¿por qué Jesús se fue al desierto y permitió que el Espíritu Santo se fuera al desierto, lo llevara al desierto para ser tentado? Había un plan dentro del proceder. Primero, que pudiéramos hasta el día de hoy, la iglesia, comprender y entender de que la única forma en que yo puedo fortalecer ciertas áreas de mi vida espirituales y ponerme la vacuna espiritual correcta para yo estar inmune frente a cualquier tentación que me venga a mí, ya sea de mi propia concupiscencia o una tentación que sea preparada por Satanás para hacerme caer y pecar contra Dios. La única vacuna que Jesús está enseñándole a los discípulos y enseñándole a todas las generaciones de iglesia hasta el día de hoy, usted y yo, es que entendamos que la única fortaleza que el cristiano espiritualmente necesita, la única vacuna que el cristiano necesariamente necesita, es tener intimidad con Dios. Pero ¿por qué a través del ayuno? ¿En qué tiene que ver el ayuno con todo este proceder de yo vacunarme espiritualmente todos los días con una inyección de una continuidad en intimidad con Dios? Y vamos a explicar en el día de hoy acerca del ayuno, porque el ayuno viene siendo en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, esa vacuna espiritual que el cristiano necesita para yo fortalecer mi espíritu. Recuérdense lo que yo leía en principio de lo que es la introducción de la predicación. Usted y yo, por la experiencia de todos los días, y los niños, nuestros hijos, en la experiencia de nosotros como padres y ellos en su crecimiento, todos los días nos vamos a dar cuenta de cuáles áreas de nuestro cuerpo están débiles y cuáles no. ¿Sabía usted que todos los niños de este planeta, en el presente de la humanidad, es posible que estén expuestos a poderse contagiar del polio y le dan el polio desde niño? Y el polio es una enfermedad que le lastima su sistema locomotor, donde puede de que el niño se le da polio sin estar vacunado contra el polio, que es una inmunidad de por vida, como la viruela o la papera. Hay ciertas enfermedades que usted ve que a los niños desde que nacen, el doctor personal, el pediatra de él, le pone en agenda un sinnúmero de vacunas que van desde su nacimiento hasta vacunas que hay que ponérselas en el primer año, vacunas que van en el segundo año y vacunas que van en el tercer año. Y así hay una agenda que ya la medicina moderna ha estudiado para vacunar a los niños contra el polio, contra la sífilis, contra un sinnúmero de enfermedades, algunas hasta venéreas, que pudieran prevenir a los niños en su crecimiento que esa enfermedad llegue a su cuerpo y que se active un tipo de virus o un tipo de bacteria en su cuerpo y que los lleve a consecuencias para sacarlo del hábitat normal, común y corriente del día a día. Usted y yo conocemos nuestras áreas débiles. ¿Será que estamos tan concentrados
en Dios y están concentrados en que somos hijos de Dios y estamos tan concentrados en que debemos de agradar a Dios y coexistir y convivir con los demás, tanto con la iglesia como con el que no es cristiano, que nosotros pudiéramos en algún aspecto de nuestras vidas poder entender que estamos débiles o que estamos susceptibles a ciertos temas o a cierto enfoque de nuestra vida espiritual y personal, y que debiéramos entonces buscar maneras preventivas espirituales para que si en caso de llega a mi vida esa situación donde me pueda yo impulsar a pecar o a salir de control, pudiera yo estar fortalecido espiritualmente, que yo tenga ya esa vacuna puesta a prueba de tentaciones, a prueba de griterías, a prueba de chisme. Una vacuna que yo diga, yo en este mes me siento que el chismotemómetro, el aparato que va a medir la chismosería en mi vida, es posible que en este mes va a estar alta. Yo siento como que me están llegando a mi vida ciertos comentarios que me van a hacer que mi lengua crezca en este mes y yo empiece a ser el chismoso de la iglesia. Entonces yo necesito vacunarme espiritualmente para que cuando llegue el momento de yo poder reaccionar y ser un agente que me convierta en un puente de una información de alguien que me está diciendo, y yo ir de chismoso o de chismosa a decírselo a otra persona, es posible que ya la vacuna que yo me puse en contra del chisme, a través del ayuno y a través de yo tener intimidad con Dios, aunque me venga cualquier cosa a mi vida como hijo de Dios, yo esté preparado para que mi cuerpo, inmune al chisme, no me afecte. Que si yo tengo la condición de que cada abril, cada marzo o cada febrero de cada mes, donde en este país hay millones de personas que estafan el sistema de llenar los taxes, y que yo sé que de enero a abril mis reacciones, mi cuerpo y mi vida personal, humanamente hablando, siendo cristiano, está débil frente al tema del dinero, porque si yo estafo el gobierno o reporto o simplemente lleno con el contador alguna información que es mentira y que es ilegítima, porque yo quiero que o me quiten menos taxes o me devuelvan más de lo que yo pagué el año pasado, entonces yo debiera en ese momento decir, ¿sabes qué, Señor? En todo el mes de diciembre yo necesito vacunarme con un ayuno que yo decida hacer, porque yo quiero fortalecer esa área, porque yo sé que si llego a los taxes sin mi vacuna espiritual, yo voy a llegar débil, porque mi relación contigo se va a debilitar en diciembre, y yo cuando yo vaya a llegar los taxes, voy a ser susceptible para yo caer en cualquier tipo de situación que me haga mentir al Estado, mentir al gobierno, y si le miento a ellos, la mentira también te va a ofender a ti. ¿Hacia dónde yo como cristiano debo de ir ya conociendo mi cuerpo espiritual, mis debilidades frente al pecado, para que yo en ese momento, yo decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me siento débil en esta área. Mira, para mi casa viene una prima este mes y yo soy soltero, o yo soy un hombre o una mujer que todavía no tengo parejas, pero viene una prima. Y esta prima no conoce de ti, mi Señor. Y esa prima quita el hipo. O ese primo quita el hipo. Son bonitos, pero no conocen de Dios. Y hoy en día hay relaciones entre primos sexuales. Y yo iría a fornicar quizás en mi debilidad de que soy soltera, de que soy soltero. Señor, yo quiero sumergirme en un ayuno varios días. Sumergirme en un ayuno varias semanas, de cualquier tipo que sea el ayuno, pero yo quiero que dentro del ayuno, Señor, tú me vacunes para yo poder estar inmune frente a cualquier tentación de ámbito sexual con esa prima, con ese primo que viene. Hacia dónde yo quiero que en el día de hoy la iglesia entienda, que usted y yo entendamos, que usted tiene que mantener una lista personal, no tiene que publicarla, no tiene ni siquiera que el pastor saberla. Quien tiene que conocerla es usted y Dios. Recuérdese
Yo decía en principio que el crecimiento y el fortalecimiento del cristiano se divide en dos áreas. El área de fortalecimiento espiritual a través del conocimiento bíblico. Esa área, si es colectiva, el pastor, los hermanos, los cultos, los estudios bíblicos, todo lo que tiene que ver con el área que tiene que ver con la palabra de Dios, hasta las alabanzas nos enseñan a través de cánticos. Pero esta área espiritual, tiene usted que tener en su casa una lista. Así como los médicos le entregan a los padres, así como los veterinarios, oigan esto, así como los veterinarios le entregan a los dueños de perro un librito, una hoja, donde en esa hoja dice que en tal fecha se le puso una vacuna contra tal enfermedad, que en el crecimiento del niño a los tantos años necesita una vacuna, que las autoridades de salud recomiendan que hasta los adultos se vacunen, aunque hay muchas personas que no creen en esto o simplemente no aplican en su vida este sistema de vacunación anual contra el virus del flu, de la influencia, de la influenza. Entonces, pero sí hay un sistema de salud que prevé, porque hay un seguimiento, hay una lista que yo tengo que dice, yo soy débil con este tipo de enfermedad, el polen viene, pero yo no puedo ahora porque el polen llega, porque empieza la primavera a salir y los árboles empiezan a botar polen y yo soy alérgico al polen, se me ponen rojos los ojos y se me hincha la cara y yo no puedo ni siquiera respirar, pero yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que seguir yendo al supermercado a comprar. Yo debo de seguir mi vida normal y cotidiana como una persona en la sociedad donde vivo. ¿Qué hago con el polen? Bueno, hay laboratorios que han ya formulado recetas a través de pastillas, a través de... Esto de antialérgicos es un mundo, una gama donde hay una competencia entre laboratorios para que usted pueda seguir su vida normal y cotidiana sin problemas y sin caer enfermo con medicinas que usted se toma. ¿Está usted llevando ya su lista de diagnóstico personal de aquellas áreas que usted sabe que como cristiano espiritualmente usted necesita ponerla todos los días mejor frente a Dios? Y encima de eso, ¿ya tenemos la vacuna correcta frente a cada una de esas áreas? ¿Será que yo podré decir en una lista, yo tengo problema con robar porque yo soy ladrón? Un ladrón cristiano. O yo tengo problema con el adulterio porque yo soy un cristiano que todavía el adulterio no se va de mi vida. ¿Será que usted tiene problema con la murmuración? ¿Que usted no se aguanta la lengua? ¿Será que usted puede decir, ¿sabe qué? Yo necesito una vacuna de parte de Dios, una intimidad con Dios. Yo necesito en oración acercarme a Dios y vacunarme con el ayuno en contra de la murmuración y en contra del chisme para que mi lengua se ponga más pequeña. ¿Será que yo tengo que poner aquí, a mí me gustan las mujeres casadas o los hombres casados? A mí me gustan las mujeres que no tienen compromiso con nadie para yo poder tener sexo libre. ¿Será que hay hermanos en que tengan ese problema en la iglesia? Bueno, déjame yo ver qué tipo de ayuno e intimidad con Dios va a servir como vacuna espiritual para yo fortalecer esa área, porque yo como soltera o como soltero ando por ahí viviendo una vida libre de pecado. Y cuando digo libre me refiero que me estoy acostando con la que primero aparezca o con el que primero aparezca. ¿Será que yo mantengo en mi casa la violencia doméstica a través de mi bocota que tengo? ¿Será que yo le pego a mi mujer o mi mujer me pega a mí? ¿Será que yo pudiera vacunarme espiritualmente e irme en oración y dedicar mi tiempo en buscar la presencia de Dios? No en la iglesia. En la iglesia hay actividades espirituales, en la iglesia hay cultos que son de intercesión, hay vigilias, que bueno, en la iglesia hay estudios bíblicos no, pero no estamos hablando de la iglesia, eso es lo colectivo, es una vacuna espiritual, usted y Dios, yo y Dios, para que nos fortalezcamos las áreas débiles espirituales, para que dentro de esta cuarentena aprendamos a mantener intimidad con Dios. Y todas estas áreas débiles que yo puedo, y mencioné como 4 o 5, pero hay muchas áreas dentro de la iglesia. Hay muchas áreas
que lastiman su persona como hijo de Dios, que lo inducen a pecar todos los días. Y hay áreas que usted también está induciendo a pecar a otro y a debilitar a otro, peor todavía. ¿Qué área tiene usted en su vida? ¿Qué área tengo yo en mi vida? Que yo tengo que tener una lista secreta entre Dios y yo. Una área de una lista secreta donde yo me conozco, porque yo sé mis reacciones y estoy yo viviendo mi propia vida con Dios todos los días. ¿Qué área hay en su vida que usted tenga que decir, ¿sabe qué, Señor? Yo no puedo con esto. Esto para mí es muy, muy difícil. Yo te pido perdón y recaigo. Y te pido perdón y recaigo. Y te pido perdón y recaigo. Y yo no creo que el cristiano debe de estar pidiendo perdón y recayendo. Aunque suceda, en tu palabra dice que el perdón es producto de yo confesarlo y apartarme de él. Pero yo lo confieso, me siento bien 1, 2, 3 días, pero a la semana vengo y recaigo otra vez en el pecado, en el mismo pecado que confesé hace 5 días. Señor, yo necesito una vacuna espiritual tuya. Yo necesito que tú me prepares para que cuando yo entre otra vez al terreno de la infidelidad, para que cuando yo entre de nuevo al terreno de mentir y estafar el gobierno, cuando yo entre en el terreno de yo estafar la compañía donde yo estoy trabajando, cuando yo entre en el terreno de ser un chismoso lengua larga en la iglesia o en la comunidad o donde sea o en la familia, cuando yo entre en el terreno de yo con alevosía planificar de hacer daño a alguien, que ya yo esté vacunado espiritualmente, con una intimidad contigo en un ayuno que yo haga, mi Señor, o que yo tenga una vida de ayunar eventualmente, aunque sea 2 veces al mes, 3 veces al mes, usted decidirá con Dios qué cantidad de líquido tiene esa jeringuilla, esa vacuna que usted necesita. Si la vacuna que usted se puso, como quiera, usted se siente débil, dése una sobredosis de vacuna. Si usted oró 3 días en ayuno, del tipo de ayuno que sea, que yo voy a explicar en un momento, y usted se siente que aún con esos 3 días, usted como que no está tan fuerte en esa área, vacúnese otra vez y coja 3 días más de ayuno. Pero usted tiene que empezar a entender que la única manera de usted y yo fortalecernos en ciertas áreas que están siendo áreas débiles y que en la batalla dentro de lo que es la tentación, como Jesús, que tuvo que ayunar 40 días. Eso fue una cuarentena, de verdad. 40 días ayunó y fue llevado después por el Espíritu Santo para que Satanás lo tentara. Jesús estaba como Dios, él no necesitaba entrenamiento. Como Dios, Jesús no necesitaba ayunar. Como Dios, porque él es Dios. Ahora, humanamente hablando, el ministerio de Jesús, siendo Dios, se iba a enfrentar 100% a una humanidad a la cual él había crecido y había desarrollado un ministerio físico con los demás. Jesús se fue al desierto a preparar esa área que él necesitaba, porque él sabía que venían cosas que iban a irrumpir en su vida espiritual. Nos quiso dar ejemplo a usted y a mí de la importancia de lo que es vivir en una vida de ayuno, de vacunarnos con el ayuno eventualmente, y dentro de ese proceso pudiéramos nosotros fortalecer estas áreas débiles. Segundo punto, Dios permitirá un entrenamiento real en el campo de batalla después de la vacuna espiritual al experimentar ciertas necesidades. Y yo leí del 2 al 11, y estos textos lo que revelan es el campo de batalla en que Jesús estuvo mientras estaba siendo tentado por el diablo, por el mismo Satanás. Ni siquiera fue un demonio que envió, no, el mismo Satanás, con toda la sabiduría, se atrevió a tentar al mismo Jesús. Cuando usted está vacunado, ¿cómo yo compruebo que esta vacuna funciona? Esperando contagiarme. Y si yo me contagié o me infectaron y yo sobrepasé sin síntomas o sin ningún tipo de consecuencias negativas, entonces me di cuenta que la dosis que me puse de vacuna funcionó. Y realmente es la misma dosis que yo voy a comenzar a compartir con los demás. Ayuna 3 días, ayuna 4. Por eso que usted ve que la gente más fuerte de las iglesias son aquellos que más ayunan. La pregunta es, ¿lleva usted
un cálculo y una lista como llevamos los padres. ¿Cuándo fue la última vacuna que yo le puse a mi hijo contra el polio o contra cualquier tipo de situación de enfermedad? Hay un libro que yo llevo y digo, mira, yo le puse una vacuna en octubre del 2019, o le puse una vacuna en febrero del 2020, le toca otra vacuna para que su cuerpo se fortalezca, le toca en junio del 2020. O no, mira, esta es una vacuna que es anual, ya se la pusimos en enero, pero esta vacuna se pone otra vez en enero del próximo año. ¿Será que usted y yo pudiéramos subir a ese nivel de espiritualidad y poder llevar un récord, un control tan específico para yo saber cuándo me hace falta orar por qué y cuántas vacunas y qué dosis de vacuna yo necesito? Porque en mi vida yo estoy sintiendo que hay una área que se está acercando. Sin embargo, la dosis que me puse es suficiente para lo que me viene en camino, porque Dios, después que usted ha durado en intimidad con Él un tiempo en oración, prepárese, porque Dios lo que está es preparándolo a usted para enfrentarse al nuevo campo de batalla. A Jesús lo tentó con las 3 tentaciones más fuertes que todo ser humano puede tener. 3 tentaciones, las más fuertes en categorías que cualquier ser humano puede tener. Verificar si Dios es un Dios de providencia. Lánzate y tírate del pináculo, porque escrito está que el Señor mandará a tus ángeles, providencia de parte de Dios. La necesidad de adorar a algo. ¿Y a quién uno adora? Te voy a entregar todos tus reinos para que si te postras, me adores, y todo va a ser tuyo con toda su gloria. Necesidad de adorar. Y necesidad física. Tú tienes hambre. Tú tienes el poder para convertir estas piedras en pan. Conviértelas en pan. No esperes la providencia de Dios. Tú tienes el poder de hacer eso. Entonces, a Jesús lo tentó con 3 áreas. Física, comida, necesidad de adorar y necesidad de poseer cosas en la providencia de Dios. ¿Qué áreas está usted débil en su vida? Físicamente, en el área de providencia, que usted ahora mismo está enfermo, tiene una tía enferma, un primo enfermo, y usted no sabe si dentro de la providencia de Dios, Dios va a suplir sanidad. Señor, yo me voy a dar una vacuna de confianza y dependencia tuya. Yo voy a poner a orar 3 días. Señor, en estos 3 días de ayuno, yo voy a postrarme en mi cuarto a solas, sin que nadie se dé cuenta. Y yo voy a postrarme y yo me quiero fortalecer, porque yo quiero que el área de confianza en ti, de providencia tuya, que está bajando, porque mi nivel está viendo que ya se murió un primo mío, ya se murió mi tía, ya se murió un hijo, pero ese nivel sigue bajando. Yo quiero vacunarme para fortalecerme, porque es posible que se sigan muriendo más personas, y yo no quiero que mi fe flaquee. Yo no quiero que mi fe falte. Yo quiero que esa área espiritual se fortalezca y que la gente a las cuales se van a comenzar a morir familiares, yo esté fortalecido. Que vean en mí, Señor, que a mí se me murió mi hijo, que se me murió mi esposa, que se me murió mi esposo, que se murió mi tía, que se murió un amigo mío, que se murió mi jefe, que se murió el pastor. Y aún así, yo sigo confiando en ti, mi Señor, en tu providencia, porque yo me puse la vacuna que dice que yo ayuné 4 días, ayuné una semana, y eso me fortaleció, porque esa vacuna que yo me puse, sigo confiando en ti, mi Señor, que tú eres el Dios que provee. Hacia dónde yo tengo que ir entendiendo cómo debo de fortalecerme. No crea que las predicaciones del pastor lo van a fortalecer, no. La predicación del pastor, los estudios bíblicos que estamos dando no lo están fortaleciendo a usted. Lo están llenando de conocimiento, que es diferente. Una cosa es conocimiento y que usted tenga la habilidad de que eso que el pastor está diciendo, buscarlo en su palabra y tener veracidad de que el pastor no está mintiendo porque está hablando de Dios a través de su palabra. Eso es conocimiento. Pero para usted poder agarrar y fortalecer su espíritu a través del conocimiento, tiene que vacunarse con un ayuno espiritual eventualmente. ¿Cuántas vacunas le hacen falta a usted? ¿Cuántas vacunas
de ayuno le hacen falta? ¿O usted es de los cristianos que nunca se ha vacunado de un ayuno espiritual? Porque esta cuarentena que tenemos y este presente de la iglesia, necesitamos ayunar. A mí me da pena cuando la gente, cuando uno le habla de ayuno, piensa como que el ayuno solamente es para otras personas. Cada cristiano tiene que operar en su vida el ayuno, porque el ayuno es una recomendación y un estilo de vida que vivieron en la iglesia primitiva y que vivió inclusive el pueblo de Israel en otras épocas. Daniel vivió en ayuno, Esdras vivió en ayuno, en Isaías vemos el ayuno. Hay muchos pasajes donde el ayuno servía para fortalecimiento espiritual, porque uno no sabe cómo vendrá mañana. Y dentro de esta prueba, dentro de este crecimiento, Satanás se va a entrar para confundirlo a usted y para confundirme también a mí, para confundir la iglesia y no entender cómo Dios está operando dentro de una pandemia de salud, cómo Dios está operando frente a un tiempo de dolor, un tiempo de desesperación y un tiempo que saca aún a la iglesia del momento de confianza en Dios. ¿Cuántas vacunas le hacen falta a usted? En el libro suyo, en su lista de debilidades que usted tiene, ¿cuántas vacunas le hacen falta? ¿Es usted de aquellos que cuando escucha la palabra del Señor y hay algún tema que lo está a usted confrontando con su vida personal, usted no tiene todavía la fortaleza de parte de Dios de ser humilde y aceptar el tema? Porque lo dice la Biblia. Tiene que vacunarse con una vacuna de ayuno que dice humildad. Tiene que vacunarse con una vacuna que dice sometimiento en ayuno. Tiene que aprender a ayunar para fortalecer estas áreas que Satanás conoce y que por su comportamiento todos los días y sus reacciones, él se da cuenta que usted está débil, pero Dios quiere fortalecer a uno. No solamente con el conocimiento, sino con la intimidad que tengamos con Él. ¿Cuántas vacunas le faltan a usted? ¿Cuántos tiempos de ayuno necesita un cristiano para estar completamente fuerte en todas nuestras áreas? Eso es algo personal. Como decía en principio, cada quien tiene que saber exactamente, cada quien tiene que saber qué tipo de área débil está en su vida para crecer. No solamente en lo personal, sino que junto con su crecimiento va a dar un crecimiento a la iglesia que sirve en cualquier parte del mundo, al ministerio que sirve en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia local. Tenemos que ponernos cortos en lo que es la palabra ayuno en nuestra vida. Punto número 3, y con esto termino. El ayuno es la vacuna perfecta para fortalecer nuestras áreas débiles espirituales y que van a catapultar y llevarnos a niveles de batallas espirituales en victoria. Una de las cosas que me mortifican a mí es ver tantos cristianos hoy en día de diferentes categorías. Y voy a explicar lo que quiero dejar dicho con categorías. Cristianos de 1 año, cristianos de 5 años, cristianos que ya tienen 10 años en el Evangelio, cristianos que tienen 15 años, que tienen 20 años, que tienen 25 años. Hay cristianos que han nacido, hay hijos de Dios, que nacieron desde muy jovencitos, se convirtieron y ya son adultos, con hijos o con nietos o ya con bisnietos, y tienen tantos años en la fe y han escuchado tantas predicaciones y han servido al Señor tantas veces, pero no obstante ese crecimiento que Dios le ha dado espiritualmente, son categorías que tienen. Pero yo he escuchado de todos estos años cristianos, en todos mis 40 años que yo tengo en este negocio de iglesia desde niño, y por más de unas 10 iglesias a las cuales el Señor me ha permitido servir en todo lo largo de mi vida cristiana, yo he visto en todas estas iglesias, yo he visto cristianos de diferentes categorías en años de fe, donde yo los veo como tan desanimados y los veo como tan tristes
y sin ningún tipo de gozo. Y lo veo sin esperanza, después de haber disfrutado de lo que es el gozo que Dios nos da a través de su palabra y a través de la comunidad con los hermanos, después de haber degustado por épocas momentos de milagros que hemos visto, que Dios nos ha dado gratuitamente por simplemente pedirle en oración, o alguien le pidió en oración por mi problema y yo vi el milagro operado en mi familia, en mi hijo, en mi tía, en mi mamá, en mi trabajo. ¿Cuántas cosas no hemos recibido de parte de Dios? Y todavía yo veo esa desilusión espiritual que existe en algunos hijos e hijas de Dios. Es posible que este tiempo de ayuno pueda fortalecerlo a usted para que estas áreas débiles espirituales puedan a usted catapultarlo y llevarlo a niveles dentro de la batalla de la victoria del cristiano. Hay un pasaje que quiero leer que está en Mateo capítulo 17. Vayamos allá. Mateo capítulo 17, versículo 21. Es un pasaje muy conocido. Mateo 17, 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. La historia habla de un muchacho que era lunático, dice el texto. Este muchacho un día andaba de una forma y un día andaba de otra. Y por muchas razones estaba siendo incontrolable su forma de actuar. Hasta que llegó Jesús. Y con una orden sanó a este muchacho. Pero él hace la salvedad al final, que este género de mal espiritual no era con un simple sal de él fuera, como los discípulos lo intentaron en los versículos 19, en los versículos 18 y 19. No es solamente con un simple operar. Usted sabe que los cristianos viejos en las iglesias están todos los días experimentando no victoria delante de Dios ni en la sociedad frente a situaciones, porque ellos están haciendo lo que hacían hace 20 años, porque ellos siguen haciendo en el presente lo que hacían hace 15 años, porque ellos están viendo y diciendo frases y palabras igual como la que veían en otra iglesia. Porque ellos vienen de una iglesia y quieren que el pastor local de la iglesia que está sirviendo haga exactamente lo que hacía su otro pastor en otra iglesia, porque allá le funcionaba. Sí, pero hay situaciones de victoria y de formato de hacer las cosas que, a menos que uno esté bien en contacto con Dios, uno no va a visualizar en la vida de uno victoria. ¿Por qué? Porque uno está imitando a otras personas sin saber si la orden viene de parte de Dios. Si usted está cerca de Dios para usted poder opinar y decir en una iglesia local, hagamos de esta forma, porque de esta forma que funciona. Jesús dijo que para que ciertos espíritus, en el caso particular de esta historia, o en el caso de usted y mío aquí en el presente, para que ciertas cosas funcionen tanto dentro de la iglesia como dentro de su casa familiar, para que ciertas cosas funcionen dentro de su vida laboral, para que ciertas cosas funcionen dentro de su vida de providencia y de dependencia de Dios, usted necesita sumergirse en oración, porque hay ciertos campos de batalla espiritual en la que usted y yo nos vamos a enfrentar, que a menos de que estemos bien vacunados contra lo que viene en ese campo de batalla, y que Dios va a permitir, y que el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo va a hacer que usted atraviese por él para un propósito, usted necesita estar muy cerca de Dios en ayuno y oración. Para terminar, voy a dejar este pensamiento. Esdras capítulo 8, 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Mateo 6, 17 y 18 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hechos 3:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El propósito del ayuno es simplemente acercarnos a Dios, escuchar su voz y crecer en nuestro andar con Él. Voy a hablar de 4 tipos de ayuno y en estos 4 tipos de ayuno voy a explicar cómo pudiera usted elegir cualquiera de estos 4 para usted poder intimar con Dios en su hogar. Recuérdese esto primeramente y debo de hacer un paréntesis con lo que voy a decir. Usted conoce su condición de salud física y cuando hablamos de ayunar, eso implica que es posible que usted deje de comer o beber ciertos alimentos que ya su doctor le ha dicho, no puede dejar de comer esto a tal hora porque tu condición de salud, tú eres diabético o por cualquier cosa. Cualquier tipo de ayuno que usted vaya a hacer, asegúrese que su condición física de salud con su médico personal esté bien antes de usted comenzar con cualquier tipo de ayuno. Porque queriendo quizás usted ayunar y yéndose a extremos, es posible que aunque Dios tenga misericordia dentro del ayuno y lo fortalezca físicamente, Él lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Pero no tentemos a Dios. Es posible que usted necesite una dosis de alimento porque a usted le baja mucho el azúcar mientras usted deja de comer. Y es posible que usted mientras esté ayunando se caiga ahí, haya que llamar al 911 y se pueda hasta morir. Entonces, no quiero que seamos más santos que Dios porque nadie lo es, pero tampoco tentemos a Dios. Cualquier estilo de ayuno que usted decida, usted conoce su cuerpo y póngase de acuerdo, usted y su doctor, o usted sabe los días o las horas que puede soportar un ayuno sin comer, para que usted se fortalezca espiritualmente, pero que no ponga en riesgo su salud personal. Primer tipo de ayuno, el ayuno que es radical. Ni bebo ni como nada por un periodo de tiempo que establezco yo y Dios en lo personal. Y si quiere ver acerca de este ayuno, váyase al libro de Esther, capítulo 4. Ahí usted va a ver ejemplos, como vieron algunos que se abstuvieron de comer por unos días y de beber nada y se concentraron en orar y estar en comunión e intimidad con Dios. El ayuno con agua es igual que el radical, pero en este caso tomamos agua. Que se cree, oiga esto, se cree. Pero esto no deja de ser conjetura. Se cree que el ayuno que Jesús hizo en el desierto fue un ayuno que Él se abstuvo de comer, pero Él tomó agua en esos 40 días. Físicamente y científicamente está demostrado que el ser humano, dependiendo del cuerpo que sea y la persona, si deja de tomar agua por cierta cantidad de días, y esto varía, 3 días, 4 días, 5, dependiendo, es posible que se muera. Es posible que físicamente Jesús haya tomado agua en los 40 días, no se sabe, pero se especula esto. Y yo también me entro dentro de esta especulación, porque el pasaje en ningún momento, Satanás, 40 días sin tomar agua, nunca le dijo a él, ¿por qué tú no haces que de la piedra salga agua? No, él lo tentó, porque dice la Biblia que le dio hambre y no sed. Si hubiera tenido hambre y sed, le dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y tuvo sed. Pero no tuvo sed como la sed que tuvo él y que dijo, tengo sed, cuando estaba siendo crucificado con apenas horas sin poder tomar agua. Entonces, especulamos que es posible que el ayuno de Jesús de Mateo capítulo 4 sea un ayuno. Creemos, pero eso es especulación. Ni tampoco la Biblia me dice si sí o si no. Pero creemos e interpretamos que es posible que sea el ayuno con agua. Que tú te abstienes de comer todo tipo de alimento, pero que sí, eventualmente dentro del ayuno,
tú puedes tomar agua para hidratar tu cuerpo aún con agua. Ese es el segundo tipo de ayuno. Pero hay un tercer ayuno, el ayuno parcial. Solo dejar de comer ciertos alimentos. Daniel 10, 2 y 3. Ellos se abstuvieron de comer ciertos alimentos para en oración ellos fortalecerse. Y dentro de lo que ciertos alimentos dejaron de comer, también Dios les fortaleció físicamente a ellos. Y también el cuarto ayuno, el ayuno número 4, el tipo de ayuno, no es un ayuno donde uno evita comer o beber. Este es un ayuno de abstenerse a cosas físicas, tanto de la vida cotidiana como momentos placenteros. Para esto usted va a ver que el mismo Daniel en ese capítulo 10 vemos que él se abstuvo de algo que quizá le gustaba a él, que era perfumarse. Él se abstuvo hasta de ponerse perfume. Pero vamos un poco más abajo. En 1 Corintios 7:5 dice la Biblia que los esposos, por mutuo acuerdo, pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a abstenernos de hacer el sexo para dedicar este tiempo a la oración. Entonces pudiéramos decir, yo voy a abstenerme de algo que es físico, que me atrae, que no puedo vivir sin eso, para yo, mientras me abstengo a hacer eso que me apasiona mi vida, yo pueda sacrificar y ver el sacrificio de que lo estoy haciendo con Dios y buscar a Dios en oración. La pregunta es posible que lo que a usted lo apasione más sean las redes sociales? Es posible que lo que a usted más lo apasione sean los eventos en público. Es posible que lo que a usted más le apasione sea el vestir un estilo de ropa o simplemente convivir con ciertas personas. Es posible que lo que a usted lo apasione sea el teléfono suyo, la computadora y el televisor. Bueno, en este tiempo vaya a ver qué es lo que a usted más le apasiona físicamente y qué más le atrae. Y usted dice, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a poner a un lado, en un ayuno de cosas físicas, esto. En esta semana entera, Señor, yo no voy a prender, en esta pandemia, yo no voy a prender el televisor en mi casa. Decida un ayuno físico. En este tiempo de pandemia, en esta semana, yo solamente voy a recibir en mi teléfono las llamadas telefónicas y voy a responder a los textos que me envíen. Pero meterme en YouTube a ver gente o a estar disfrutando de YouTube, yo voy a sacrificarme, mi Señor, por ti en esta semana. Y ese tiempo que me apasiona frente a lo que es la tecnología, yo voy a pasarlo en un ayuno de intimidad contigo en oración, porque yo quiero que tú me vacunes, mi Señor, espiritualmente, porque hay una área que yo tengo que está débil. Señor, yo estoy detrás de la pornografía. Y la pornografía yo la encuentro en las redes sociales, la encuentro en el televisor, la encuentro en páginas exclusivas de sexo. Señor, yo quiero fortalecer esa área. Yo voy a apagar todo lo que son los contactos que me lleven allá. Y todas las chicas que me están enviando mensajes por todas partes y que me envían fotos desnudas. Y yo voy a bloquear a toda esa gente y yo voy a vacunarme con un ayuno de oración e intimidad contigo, porque yo quiero que tú me ayudes en esa área. Y la única forma de yo hacerlo, mi Señor, yo no puedo hacer un ayuno de comida porque estoy enfermo del estómago y no puedo dejar de comer, pero yo voy a ayunar ese tipo de actividades por ti, por amor a ti. ¿Cuál es el ayuno que usted va a decidir hacer? En nuestra iglesia local tenemos un ministerio de intercesión que está siendo dirigido por una hermana que con mucha pasión y con mucho amor ha dedicado muchas horas para el Señor, para poder dirigir este ministerio. Quizás es hora de que usted pueda mandarle un mensaje a esa hermana y decirle, ¿sabe qué, hermana? Vamos a hacer un ayuno mixto en la iglesia. Planifique un ayuno de 3 días. A aquellos que lo puedan hacer radical, que lo hagan radical, de 1 hora a 1 hora, sin comer y sin beber. Aquellos que puedan cogerlo solamente de mediodía, sin beber, sin comer. Aquellos que puedan hacerlo de mediodía, sin comer, pero tomando algún tipo de líquido o medicina que tengo que tomar. Aquellos que puedan hacerlo solamente con un lapso de tiempo. O mira, yo voy a erradicar por 3 días todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero es posible que en estos 3 días
podamos nosotros coordinar con Dios una vacuna que nos resulte a lo interno e individual, cada uno de nosotros, como una vacuna también que sea colectiva para toda la iglesia, y que cuando volvamos otra vez a juntarnos, seamos una iglesia fuerte y una iglesia que sea inmune frente a toda acechanza del enemigo, para poder en amor, unidos, luchar a favor de Cristo, a favor del reino. Y es posible que como iglesia estemos preparados para cuando venga un grupo de personas de afuera buscando de Dios, buscando la vacuna que ya tenemos nosotros, y nosotros podamos darle a ellos la dosis correcta que ellos necesitan a través de su palabra y a través de una intimidad con Dios, la dosis correcta para que ellos puedan confiar en Dios y confiar en Cristo, como usted y yo lo estamos haciendo, y que tengamos vidas victoriosas en lo individual, familiar, y vidas victoriosas frente a una comunidad que espera que la iglesia represente a Dios en esta tierra. No debo de terminar sin antes decirle que si en algún momento, tú me estás escuchando y tú estás viendo que de parte de Dios tú necesitas esa vacuna, la vacuna original frente a todo problema es la vacuna que Cristo nos ofrece a través de la salvación. Esa es la primera vacuna del nacimiento de un ser humano que, estando muerto en sus delitos y pecados, dice la Biblia, desde que empieza a nacer, en el momento del nacimiento, el mismo nacimiento espiritual es la vacuna de la confianza en Cristo como Salvador. Dice la Biblia que Cristo vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es simplemente aquel ser humano que, por su condición de nacimiento pecador, porque hemos heredado el pecado de Adán y Eva, ese pecado que nos separa de Dios, esa es la condición que Cristo vino a rescatar, para que esa unión que existía en el Edén y que se rompió a través del pecado, hoy en día a través de Cristo, Él quiere reconciliarnos con su Padre. Y no solamente reconciliarnos, Él vino a darnos a nosotros una vida eterna, dice la Biblia, en los lugares celestiales. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Yo te insto ahí mismo en tu casa, ahí mismo donde tú estás, en el carro, si estás en el carro, en el trabajo, donde quiera que tú estés escuchando este mensaje, yo te insto a que te unas a Cristo a partir de hoy. Y la forma de unirte a Cristo a partir de hoy es solamente una, es pedirle a Él que te perdone de tus pecados, pecados que tú mismo no puedes tú mismo salvarte. Ni existe nada en este mundo fuera de Cristo que nos pueda dar salvación. Cristo ya pagó. Esto es gratuito. Tú no tienes que dar dinero en ningún sitio para tu salvación. Es completamente gratis. Simplemente cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él vino, nació, murió y resucitó. Y que Dios le levantó de los muertos. Y que esa muerte es para ofrecerte a ti vida eterna en la creencia del perdón de pecado que solamente existe en Él. Si tú haces esta oración de perdón de pecado, yo quiero decirte que Cristo va a recibirla si es genuina, y que el mismo día de hoy tú vas a tener un nombre nuevo que Él va a poner en el libro de la vida. Dios te bendiga. Ahí en el link de esta predicación están los contactos de nuestra iglesia local. Si necesitas ayuda espiritual, si tú necesitas algún tipo de consejería familiar, si estás desesperado o desesperada y no encuentras cómo solucionar todo esto, como iglesia, nosotros aquí estamos con la disposición y el amor de poder ayudarte a través del consejo santo de la palabra de Dios.
completamente gratis y dedicaremos el tiempo que sea necesario espiritual para orar por ti, orar por tu familia y orar por todos aquellos intereses que junto a Dios podamos nosotros resolver. Dios te bendiga. Yo soy el pastor Oscar Guerrero de la Iglesia Bautista y Cristiana de Hightstown en el estado de New Jersey. Hasta la próxima.